Bueno, pues gracias. Bien, el Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado una proposición no de ley para mejorar y reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia, con el fin, sobre todo, de asegurarles, en este caso, su integridad. Creemos que hay que pasar de las palabras a los hechos. Creemos que los datos son escalofriantes y que hay que ponerles freno. Y mucho más cuando, además, en España están surgiendo voces cuestionando normativas, cuestionando medidas a las mujeres víctimas de violencia y, por lo tanto, frente a estos partidos que lo que buscan es una involución de derechos, pues este partido, el Partido Aragonés, lo que pide precisamente es reforzar hoy más que nunca las medidas de protección. Las denuncias por violencia de género, además, han batido récords en Aragón y baten récords también todos los años. Según los últimos datos que ha publicado el Instituto Aragonés de la Mujer en referencia al año 2017, se presentaron 3.860 denuncias por violencia de género en los juzgados, un 22% más que el año anterior, siendo Aragón la segunda comunidad autónoma en incremento de denuncias. Y en los últimos años, pues es verdad que, y esto hay que ponerlo en valor, se han aprobado leyes fundamentales que han mejorado sustancialmente la situación de las mujeres víctimas de violencia, pero valorando la evidencia y la realidad diaria, pues resultan insuficientes. Y a pesar de los avances, se sigue fallando en lo más importante, que es asegurar la protección y el aseguramiento de la vida de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. Y en Aragón, que hemos sido siempre pioneros en la puesta en marcha de recursos de protección a las mujeres víctimas de violencia, fuimos de los primeros en poner la asesoría jurídica y el turno de guardia, la asistencia social y psicológica, el teléfono 24 horas, el servicio de apoyo psicológico a maltratadores, el servicio Espacio, el teléfono gratuito 24 horas y una serie de medidas que, como digo, en Aragón siempre hemos sido pioneros. Por eso yo creo que esta comunidad no debe renunciar, en este momento, más que nunca, no debe renunciar a seguir siendo pioneros en medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia, porque todos estamos obligados a seguir sumando y a seguir mejorando la situación de las mujeres para que tengan una vida digna y segura a ellas y a sus hijos. Y debemos ser debemos ser pioneros en lo más importante: asegurar su protección integral y asegurarles, con todos los medios que disponen las instituciones, asegurarles la integridad de su vida y la de sus hijos, invirtiendo, para nosotros, en lo que se solicita en esta proposición no de ley, invirtiendo en el servicio de escolta policial a las víctimas de mayor riesgo, así como innovar en el uso de perros terapéuticos para las mujeres que así lo soliciten. Nosotros creemos que las mujeres que están valoradas en una situación de riesgo medio y medio alto tienen todo el derecho del mundo a sentirse seguras, y la Administración tiene la obligación de prestar todos los medios necesarios para garantizarles una efectiva protección, movilizando en este caso todos los medios policiales que sean precisos. Y para eso creemos que se tienen que revisar todas las normativas, los mecanismos legales, judiciales, para que los juzgados, delegaciones de gobierno, junto con los gobiernos autonómicos, puedan establecer medidas de protección necesarias, imponiendo, cuando sea pertinente, la escolta policial, en colaboración, como digo, con todas las administraciones del Estado, autonómicas y locales. Y, por otra parte, está el incidir en programas innovadores, como es el caso de los programas innovadores terapéuticos con perros de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Se trata de perros sociales que conviven en familia y que apoyan la recuperación terapéutica de la mujer maltratada. Son perros de élite entrenados para dar seguridad y mejorar la autoestima de las mujeres, y son, pues, como los perros guía que guían a las personas invidentes. Son perros de élite entrenados, en este caso para las personas invidentes, los entrenan para guiarles, y en el caso de las mujeres víctimas de violencia, los entrenan para reforzar la autoestima y seguridad de las mujeres víctimas de violencia. Y, por lo tanto, lo que les provoca a las mujeres es
un reforzamiento, un empoderamiento de la mujer como producto de ese efecto de persuasión que hacen los perros. Y, desde luego, además de esto, también hay que avanzar en la misma medida en la regulación, tanto en el acceso al transporte público, lugares públicos, como en la regulación en cuanto a derechos y obligaciones. Yo creo que tanto las mujeres que están valoradas en riesgo medio y alto, el que puedan tener un servicio de escolta policial en este país, hay que recordar que ha habido escolta policial en casos graves como el terrorismo. Y yo creo que en este caso, en el caso en el que están matando a muchísimas mujeres, se está poniendo en cuestión por parte de algunos partidos políticos la evolución y la protección que ha habido con respecto a las mujeres víctimas de violencia. Yo creo que las administraciones tenemos la obligación de poner en marcha todos los mecanismos que aseguren la vida de las mujeres y de sus hijos. Y, desde luego, también mejorar a través de programas innovadores como el de los perros terapéuticos la recuperación psicológica y el reforzamiento de la autoestima y de la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y de los menores. Por eso pedimos 3 cosas en la proposición no de ley. Una, impulsar de manera decidida, en coordinación con el Estado y los ayuntamientos, medidas de protección de escolta policial para las mujeres valoradas en riesgo medio y alto. En segundo lugar, poner en marcha el programa de terapia asistida con perros de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia como medida innovadora de reforzamiento de su autoestima y de protección. Y, en tercer lugar, facilitar a través de la modificación normativa pertinente el acceso de estos perros terapéuticos a las mujeres víctimas de violencia en lugares públicos y regular los derechos y las obligaciones. En cuanto a la escolta policial, ¿has especulado si sería necesario aumentar la plantilla o con los mismos objetivos que hay, dedicar una unidad exclusivamente a esto? ¿Cómo lo planteáis? Pues mira, hay muchísimos mecanismos para… nosotros no decimos cómo se tiene que hacer, lo que decimos es que creemos que ha llegado el momento oportuno de asegurarles la vida a las mujeres víctimas de violencia, que las están matando. Y, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es coordinar entre la Administración del Estado, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos la puesta en marcha de escolta policial a las mujeres con riesgo medio y riesgo alto. Si este país ha sido capaz de movilizar todos los efectivos policiales precisos para asegurar la vida de los cargos públicos de este país y de empresarios y otras categorías con un problema tan grave que hemos tenido en España como es el terrorismo, ahora, en estos momentos que no se vive esa amenaza, vivimos otra, que es la de la violencia machista. Y creo que las mujeres se merecen el mismo reconocimiento a la hora de sentirse protegidas, sentirse seguras, y, por lo tanto, las administraciones tienen la obligación de sentarse, de decidir cómo se hace, pero si ha habido un despliegue policial, de escolta policial en toda España a miles y miles de personas, creo que tienen las mujeres víctimas de violencia el mismo derecho a que el Estado se movilice de la misma manera que se movilizó en su día con un caso tan grave como era el terrorismo. Creo que es hora de pasar de las palabras a los hechos y que las administraciones de verdad pongan solución a un problema tan grave que está viviendo España. ¿Y en los perros terapéuticos conocéis alguna comunidad que ya lo esté aplicando, incluso aquí? Sí, hay otras comunidades autónomas que lo están aplicando. Murcia sé que lo está aplicando. Ayer tuve la oportunidad de hacer una demostración con uno de los perros terapéuticos y la verdad es que ya no como medida de protección. No son perros de ataque, llevan bozal, o sea, no muerden, no son perros agresivos ni razas agresivas, son perros, como digo, terapéuticos, que lo que hacen es reforzar la autoestima de la mujer, porque la mujer se siente más segura, se siente más protegida, aparte del cariño que este tipo de perros dan
para mejorar la situación psicológica de muchas de ellas. Pero sí hay otras comunidades que lo están haciendo. En estas Cortes tengo que decir que vino la Asociación Nacional de Proyecto SCAN, que se llaman, que son la Asociación de Perros Terapéuticos, a pedir a la Administración que pusiera en marcha este servicio, que es voluntario y que las mujeres que así lo desean lo pueden solicitar. Hubo una iniciativa hace bastantes meses para ponerlo en funcionamiento, pero el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en este sentido. Creo que querían poner en marcha alguna experiencia piloto, no sé si al final ya se ha conseguido o no, pero lo que es evidente es que el servicio no existe después de estos meses y yo creo que es un programa innovador. Como digo, Aragón ha sido innovadora en la mayor parte de recursos de protección ha sido innovadora y yo creo que podemos seguir siendo innovadores en el sentido de los perros terapéuticos o en el sentido de poner en marcha una experiencia también novedosa como es la escolta policial para asegurarles la vida a las mujeres y a sus hijos.